Primera de Pedro, capítulo 1, los primeros 9 versículos. Gloria a Jesús. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los patriarcas de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está aparejada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Aleluya. El apóstol Pedro, escribiéndole a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que fueron elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, y para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces les escribe y nos habla a nosotros de esa esperanza. Versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de entre los muertos. Según su grande misericordia nos hizo renacer o nacer otra vez para una esperanza viva, como por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Todo el mundo tiene esperanza. Hay un dicho popular que la esperanza es lo último que se pierde. Las solteras tienen esperanza de casarse. El que no tiene trabajo tiene esperanza de conseguirlo. El que le está yendo mal o regular tiene esperanza de mejorar. Todo el mundo tiene esperanza, pero son esperanzas transitorias, es decir, de esta vida. Pero hay una sola esperanza, y esa esperanza tiene nombre. Jesucristo es la única esperanza. No es una esperanza entre otros, sino la única esperanza. Y Él nos ha dado esa esperanza, ¿cómo? A través del nuevo nacimiento por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. En el Antiguo Testamento no hubo nuevo nacimiento. Ni los patriarcas ni Israel nacieron de nuevo. El nuevo nacimiento es un hecho exclusivo del Nuevo Testamento, porque eso vino con la manifestación del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Recuerden
que la promesa del Espíritu Santo fue para los postreros días. Joel 2:28, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y el Espíritu Santo no podía venir hasta que el pecado no fuera removido. Recuerden que Jesús en la fiesta de los tabernáculos dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, porque aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y Juan 16:7, Jesús le dice a los discípulos, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, redargurá el mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido echado fuera, o ha sido ya juzgado. Entonces, tengamos claro eso. La esperanza cristiana, la esperanza de gloria, se obtiene por el nuevo nacimiento, y el nuevo nacimiento se obtiene por la resurrección de los muertos. Vamos a ampliar esto un poco y vamos a mirar en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Si puede poner en la pantalla los versículos, por favor, para que les sea más fácil a los hermanos. El capítulo 15 de Primera de Corintios es una declaración del Evangelio. Una declaración se hace para dilucidar o despejar dudas. Cuando sucede un acontecimiento grave en la ciudad o en el país, siempre sale la primera autoridad a dar una declaración. ¿Para qué? Para calmar los ánimos de la gente y orientar el pensamiento. Entonces, en Corinto, que era una ciudad cercana a Atenas, la capital de la filosofía, había un grupo en la iglesia que mismo Pablo comenzó y pastoreó por año y medio. Había un grupo que no creían en la resurrección de los muertos. Entonces, por eso viene la declaración. ¿Qué pasó con el hermano de la Primera de Corintios 15? Póngase eléctrico, hermano. Eso. Además, os declaro el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual, por el cual, además os declaro el Evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, por el cual, si habéis recibido la palabra, si creísteis, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que recibí del Señor, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas y después a los 12, después a más de 500 hermanos juntos, de los cuales unos viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy,
y he trabajado más que ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Entonces aquí comienza a enumerar lo inútil de la creencia si no hay resurrección. Sigue, hermano, con los versículos, no me lo cambian ni se me atrasan. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Por eso se escribió este largo capítulo. Porque en la iglesia de Corintio, pastoreada por Pablo año y medio, había un bando que no creían en la resurrección. Pues si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra fe. Y entonces, y somos hallados falsos testigos porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, porque ¿para qué confiar en un difunto? Los muertos nada saben. Entonces también los que durmieron en Cristo, los que murieron en la fe cristiana, perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos dignos de conmiseración, de lástima, porque eso implicaría no entender el Evangelio, no entender por qué Cristo vino al mundo, por qué murió y por qué resucitó. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron fue hecho, porque así como la muerte entró por un hombre, Adán, por un hombre la resurrección de los muertos, así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo el primero, luego los que son de Cristo y luego el fin. Ahí está el orden de la resurrección. Sin resurrección no hay esperanza. La esperanza cristiana es la resurrección de los muertos. Recuerde cuando Pablo se estaba defendiendo ante un rey, dijo: por la esperanza de Israel estoy atado a esta cadena. Esa es la esperanza cristiana. Por eso dice la Biblia en Juan 3:13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En el cielo solo hay un hombre, Jesucristo. Hebreos 6, los últimos 2 versículos, dice que Cristo entró en el cielo como ancla de nuestras almas y como precursor nuestro. El ancla es esa figura de hierro con que se amarran a los barcos cuando están fondeados esperando turno para cargar o descargar, para que el viento no se los lleve de una parte a otra. Y la iglesia es ese barco que navega en este mundo tempestuoso, pero está amarrado por la cadena de la esperanza a esa ancla que entró en el cielo como precursor nuestro. ¿Qué pasó con el hermano de los versículos? No se me atrasa, hermano. Hebreos 6, los 2 últimos versículos. Aleluya. Porque es importante que ustedes verifiquen. Ahí lo tiene. La cual tenemos como firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde entró Jesús como precursor nuestro.
Por eso hay esperanza de ir al cielo, porque hay un hombre en el cielo. Los dos últimos versículos, ya puso el anterior, que era donde entró Jesús como ancla de nuestras almas y como precursor nuestro. Aleluya, si no, ahí lo puede buscar en su Biblia. Entonces, la esperanza es la resurrección. En otro versículo más adelante, Pablo dice en Corintios: si no hay resurrección de muertos, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Sin resurrección no hay esperanza. No hay esperanza. Entonces, por eso tenemos que aferrarnos a esto, porque el mundo va de mal en peor. El mundo no ha sido cristianizado en 20 siglos, ni lo será. Esos que dicen vamos a conquistar al mundo, están fuera de órbita. Ya el mundo los tiene conquistados. El propósito de Dios, si usted quiere saber el propósito de Dios, está ahí en el capítulo 15 de los Hechos, versículo 13, 14, 15 y 16, que dice: Jacobo, que estaba presidiendo el concilio, dijo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Ese es el propósito de Dios que comenzó en la casa de Cornelio. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Dios está sacando un pueblo del mundo. El mundo no va a ser cristianizado. Las grandes religiones tienen como meta gobernar el mundo. Agustín de Hipona escribió un libro que se llama La ciudad de Sión, por allá en el siglo IV o V, y de ese libro dijo que el milenio era el reinado del Papa por 1000 años. Los mormones creen que Dios fue hombre y se hizo Dios, y que ellos van a ser dioses y van a gobernar el mundo. Todas las grandes religiones tienen como propósito dominar el mundo, pero ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es sacar del mundo un pueblo para su nombre. Dice: y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto, después de que Dios saque ese pueblo del mundo, dice: me volveré, levantaré el tabernáculo de David que está caído, repararé sus ruinas y le volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales mi nombre es invocado. Entonces tengamos claro que el Señor se cruzó en nuestro camino y nos alcanzó y nos salvó para ser pueblo suyo, para que esperemos ese día cuando Él va a recoger a su pueblo. Aleluya. Por eso dice allí en el capítulo 15, que ya vimos, versículo 20, que la resurrección tiene un orden. Cristo es el primero de la resurrección. Y luego los que son de Cristo. No los simpatizantes, no los amigos, no los que lo miran de lejos, sino los que son, los que pertenecen a Cristo. El Evangelio es un llamamiento a ser de Cristo. Lo dice Romanos 1:6, entre los cuales estáis llamados, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. El Evangelio es un llamamiento a pertenecer a Jesucristo. ¿Por qué? Porque nadie nació cristiano en el mundo, ni los hijos de los pastores nacen cristianos.
todos nacimos adámicos, pecadores, mortales, perdidos, destituidos de la gloria de Dios. Por eso Jesús reiteradamente dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a reclutar un pueblo, a llamar un pueblo para su nombre, para su reino y para su gloria. Y si el Señor se cruzó en su camino hace poco o hace mucho, lo llamó precisamente para que pertenezca a ese pueblo con esa bendita y gloriosa esperanza, aleluya, por la resurrección de Cristo entre los muertos. Gloria al Señor. Hay algunos que se la pasan predicando a Elías y a Enoc. No, Elías y Enoc se murieron. Si ellos hubieran ido al cielo, se lo hubieran ganado a Cristo. Y a Cristo nadie se la gana, Él tiene la preeminencia en todo. Ellos fueron cambiados de lugar. Por la fe no fue traspuesto, traspuesto es cambiado de sitio. Y Eliseo, que era el siervo de Elías, sabía eso, porque Elías le decía, quédate aquí que voy para Betel. Y Eliseo le decía, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, porque yo sé que el Espíritu de Dios te va a llevar donde yo no sé. Él sabía que el Espíritu lo transportaba. Y si quiere, para mayor seguridad, ponga el versículo 13 de Hebreos 11. Hebreos 11 comienza, por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Sara. Versículo 13. Todos estos, conforme a la fe murieron todos estos sin recibir lo prometido, sino mirándolo de lejos. Ellos miraron, Abel miró 4000 años adelante y los otros miraron otros miles de años. Miraron adelante y creyeron y saludaron las promesas y confesaron que eran peregrinos sobre la tierra y que anhelaban una patria, la celestial. Porque si hubieran estado pensando en la ciudad de donde salieron, tenían tiempo de volverse, pero anhelaban la mejor, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. O sea que ellos murieron. Está establecido que el hombre muera una vez. Nadie puede evitar la muerte porque la muerte es la paga del pecado. Se necesita no haber nacido pecador para no morirse. Y eso solamente hubo uno, Jesucristo. Por eso Él dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo la pongo de mí mismo y yo la vuelvo a tomar. Porque Él era el único sin pecado. La muerte no tenía dominio sobre Él. Él murió porque se entregó, porque se ofreció, pero no porque la muerte tenía derecho sobre Él. Por eso a los 3 días la tumba tuvo que vomitarlo. Y nunca vio, su cuerpo no vio corrupción y su alma no fue dejada en el sepulcro. Entonces hay que predicar a Jesucristo y lo que Él hizo. Eso es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La venida de Cristo al mundo, su vida, su ministerio, su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión al cielo y su promesa de volver por la iglesia. Eso es el Evangelio. Amén. Eso es lo que hay que predicar. Aleluya. Entonces la resurrección tiene ese orden. Cristo venció la muerte en su cuerpo. La muerte se vence resucitando. Nadie va a evitar morir. Absolutamente nadie lo ha hecho ni lo podrá hacer. La muerte se vence resucitando. Jesucristo venció la muerte en su propio cuerpo.
En segunda instancia la vencerán los suyos, los que son de Cristo. Y en tercera y última instancia, en el fin, ante el trono blanco. Dice, los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Y entonces, y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya sometido todo dominio y autoridad, porque es menester que Él, el primero de la resurrección, reine hasta que haya traído todo bajo sus pies. Y el postrer enemigo que será vencido es la muerte. La muerte es el postrer enemigo del hombre. La muerte es el efecto del pecado. El pecado es la causa de la muerte y la muerte es el efecto del pecado. Jesucristo resolvió ese gran problema porque Él quitó el pecado en la cruz. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Pero si Él fuera un difunto, la esperanza sería muerta, como la de los maometanos, como la de los budistas, y como la de tantos católicos que están invocando a los difuntos. La esperanza es viva, para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de los muertos. Hermanos, amigos, es que es de lógica, es de sentido común invocar al que vive y vive para salvar. ¿Para qué invocar a los difuntos? El budismo es más antiguo que el cristianismo. El budismo comenzó hace más de 3000 años en la India, pero Buda es un difunto. ¿Qué vale creer en él? Aunque son por millones, casi todos los asiáticos creen en eso. Entonces, para él es un difunto. Ahora los maometanos o los islámicos, que es la religión que más crece, porque son los que tienen los petrodólares, por eso es que crecen. Mahoma nació en el año 570, comenzó a predicar en el año 600 y murió en el año 632. Él era un analfabeta. El Corán no es una historia, el Corán son los dichos que le copiaron los seguidores de él, porque él no escribió nada. Y en el Corán, yo lo tengo, el Corán dice que rechazar el Corán es peor que matar. Eso lo dice un versículo, no le llaman versículo sino sura. Una sura del Corán dice, rechazar el Corán es peor que matar. Otra sura dice, el Señor le dio el sábado a los judíos, pero como no lo cumplieron, los convirtió en monos. Eso dice el Corán. Son unas barbaridades. El Corán no comienza con una historia, como la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y comienza a desenvolver esa historia de la creación, y luego del hombre, y luego de la familia, y luego del pecado, y luego de la salvación. Es decir, una cosa que tiene sentido, que tiene razón. Entonces, ¿para qué creer en una esperanza muerta? Por eso no se les olvide, Jesucristo es la única esperanza. Si usted no se agarra de Él, no hay quien te salve. Y no me vaya a decir que la Virgen, porque la Virgen necesitó Salvador. Si no, lea allá en el capítulo 1 de Lucas, que cuando María fue a visitar a Elizabeth, su prima, que estaba embarazada de Juan el Bautista,
cuando Elizabeth vio venir a María, dice: ¿a qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las palabras del Señor. Porque Elizabeth sabía que como Zacarías, su marido, dudó cuando el ángel le dijo que iban a tener un hijo en la vejez y quedó mudo. Entonces, como María sí le dijo al ángel: hágase con tu sierva según tu palabra. Entonces, bienaventurada la que creyó. Entonces, ¿qué pasó con María? Ya comenzó a cantar: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ya lo oí en Lucas. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso, y santo es su nombre. He aquí que de ahora en adelante me llamarán bienaventurada todas las generaciones. María es la mujer más bienaventurada entre todas las mujeres, no porque fue virgen, porque todos ustedes fueron vírgenes, hasta nosotros los hombres. Ella es la mujer más bienaventurada porque fue la madre del Salvador. Eso se lo dijo su prima: bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las palabras del Señor. Aleluya. Ella necesitó Salvador, ¿no lo necesitarás tú? ¿Serás tú mejor que la Virgen María? Claro, creo que no. Todos nacimos adámicos, pecadores, mortales y perdidos. Por eso Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho y el mundo no lo conoció. A lo suyo, a su pueblo Israel, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios. La única manera de ser hijo de Dios es recibiendo a Jesucristo. Si usted no lo hace, sigue siendo una criatura perdida como cualquier otra. Se lo digo de otra manera: Dios puso a toda la humanidad en un solo montón. Romanos 3:23. No se me atrasa, hermano querido. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ese es un todos absoluto que no deja a nadie afuera. Pero los versículos que siguen dan el remedio: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, habiendo pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo. ¿Cuál tiempo? Después del Calvario. Su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Justificar es declarar inocente, absolver, exonerar de pecado. Cuando una persona cree en Jesucristo, él es justificado y Dios lo mira y lo trata como si nunca hubiera pecado. Ese acto de justificación nos saca del montón de los pecadores perdidos y nos pone en la viña del Señor, en el huerto del Señor, en el plantío de Jehová, en la iglesia, y nos pone ahí para que ahí seamos perfeccionados, seamos santificados, seamos edificados y lleguemos al conocimiento de este gran Dios y Salvador que se llama Jesucristo. A su nombre la gloria. Aleluya, aleluya. Entonces, no hay recompensa sino el día de Cristo. También el último versículo de Hebreos 11 enumera una lista no completa,
Porque dice, por la fe Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, Hector, Bará, Sansón, David, Samuel. Dice, el tiempo me faltará para seguir la lista, que por fe conquistaron reinos, se hicieron fuertes en batallas, hicieron justicia, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, taparon bocas de leones, evitaron filo de espada, sufrieron vituperios. Y los dos últimos versículos, todos estos, aunque aprobados por la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios una cosa mejor para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros. No es que cada uno que se va muriendo va a recibir la recompensa, no. La recompensa es un día. Pablo lo llama el día de Cristo. 1 Corintios 1:8. 1 Corintios 1:8, el cual también nos confirmó hasta el fin para que seamos irreprensibles para el día de nuestro Señor Jesucristo. 2 Corintios 1:14. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, como también vosotros la nuestra, para el día de nuestro Señor Jesús. Filipenses 1:6, estoy persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. 2:16 de Filipenses, asidos de la palabra de vida, asidos de la palabra de vida para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, que no he trabajado en vano, que no en vano he corrido. Ese es el día de Cristo. El día de Cristo es el día de la recompensa. El día del Señor es el juicio. ¿Para qué queréis el día del Señor? Día de espanto, de terror, de angustia, de sombra, de nublado. Ese es el día del juicio. El día de Cristo es el día de la recompensa. Entonces, nadie ha recibido la recompensa. Cuando Pablo estaba para ser decapitado, capítulo 4 de 2 Timoteo, digo, yo ya estoy para ser sacrificado. Solo me espera la corona de justicia. He corrido, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que me dará el juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Ese es el día de la recompensa. Entonces Dios ha sacado un pueblo del mundo y lo está preparando para ese día. Y ese día no está lejano. Ese día está cercano. Y entonces tenemos que despertarnos o despabilarnos o pellizcarnos, como que sea, estar velando, porque ese día está muy cerca, en que el Señor, ese día no tiene señales. Las señales son de la segunda venida de Cristo. Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, todo eso se refiere a la segunda venida de Cristo, no al recogimiento, porque eso se lo dijo el Señor despidiéndose de Israel. El capítulo 23, Jesús estaba en el templo hablándoles a los fariseos, que eran unos hipócritas que decían y no hacían. Entonces él terminó con estas palabras en el verso 36, 37 de capítulo 23 de Mateo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a todos los que son enviados a ti, ¿cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Por lo tanto, he aquí, vuestra casa será dejada desierta, y de cierto os digo que no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor.
Con esas palabras se despidió y el discurso que sigue, 24 y 25. Saliendo del templo, los discípulos lo quisieron impresionar con el templo. El templo era una de las 7 maravillas del mundo. Mira qué templo, mira qué adornos. Y él le dice, de cierto digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Todos los discípulos aparte le preguntaron, dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. ¿Cuándo serán estas cosas? La destrucción del templo sucedió 37 años después. Entonces las señales eran la destrucción del templo. Los que estuvieran en la azotea no bajaran, los que estuvieran en el campo no vinieran a la ciudad, orar que no sucediera en sábado o en invierno, porque si era en sábado los iba a agarrar todos ahí en la ciudad, guardando el sábado, y si era en invierno se iban a congelar con las heladas. Rueguen que no sean en invierno ni en sábado, porque será días terribles. Entonces, ese discurso es las señales de la destrucción del templo, de la segunda venida de Cristo y del fin. El recogimiento no tiene señales, es inminente. Hay 2 retratos en la Biblia. Juan 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os hubiera dicho voy a preparar lugar para vosotros, y si fuera a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la figura del matrimonio israelita en aquellos tiempos. Como cada familia israelita recibió una tierra como su heredad para ellos y sus descendientes, eso no era ni vendible ni cambiable, era la heredad que Dios le dio a los padres para vivir en esa tierra de generación en generación. Entonces, cuando un joven israelita se iba a casar y la novia estaba en otra ciudad o en otra tribu, él iba con su padre a la casa de la novia y los 2 padres hacían una ceremonia y se desposaban. Por eso es lo que nosotros llamamos pedir la mano. Y el joven se regresaba a la casa de su padre y ella no sabía cuándo volvía, porque ella no volvía hasta que no tenía un lugar preparado para ella. ¿Han visto ustedes aquí en Bogotá y en Cundinamarca casas que tienen un patio adentro y que tienen cuartos por todos? Eso es originario del Medio Oriente, porque los padres tenían su casa e iban haciendo otras habitaciones para los hijos. Entonces, el novio que se desposaba con la muchacha no volvía hasta que no tuviera un lugar preparado para ella. Si era un rico, una mansión, y si era un pobretón, por lo menos un cuarto para que no la llevara donde la suegra. Entonces, eso es lo que dijo Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, ya están. Si no fuese así, si no fuera así, yo os hubiera dicho voy a prepararlas. Y si las hubiera preparado, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que de donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, cuando llegaba la fecha en que el novio tenía su casa o su mansión preparada, él iba con una procesión de jóvenes compañeros, con antorchas y con música, a la casa de la novia. Y la novia tenía que estar expectativa, preparada también con sus doncellas. Ahí está la parábola de las 10 vírgenes. Note que la parábola de las 10 vírgenes no dice como las otras.
Las otras parábolas dicen, el reino de Dios es semejante a esto. En este dice, el reino de Dios será semejante a esto. Entonces, la novia tenía sus ¿cómo se llama? Las doncellas, su corte. Tenían que estar a la expectativa. Porque la fiesta no se hacía en la casa de la novia, porque en el oriente el personaje no era la novia, el personaje era el hombre. Mateo 22. El reino de Dios es semejante a un hombre rey que hizo bodas a su hijo, no a su hija. El personaje era el hombre. Entonces el hombre venía y se llevaba a la novia a la casa de su padre y allí hacían la fiesta, allí la presentaba a su familia y allí se quedaba para siempre. Entonces ese es el retrato de nuestro rey que un día viene por su novia, aleluya, para llevarnos a la casa de su padre, aleluya. Y por eso la iglesia tiene que estar vigilante. En ese entonces no había ni teléfono, ni telégrafo, ni internet, ni iPhone, nada de eso. La muchacha quedaba esperando y hasta que él no tenía un lugar preparado no volvía por ella. Entonces esa es la esperanza cristiana. No estamos, hoy el mundo está buscando el éxito por todos los lados y a como sea. No, la iglesia se está preparando para el día de Cristo. Alabanzas al Señor Jesús. Bueno, pero sigamos con 1 Corintios 15. A Pablo le preguntaron, creo que es el versículo 35. A Pablo le preguntaron, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Entonces se le dice, 36, ahí está. Y esa pregunta la tiene mucha gente. Bueno, ¿y el que se murió, para dónde se fue? ¿Dónde está? Entonces dice, lo que tú siembras no es el cuerpo que ha de salir. Usted siembra un grano y no nace un grano, nace una planta. Ahí está el milagro. Usted siembra un grano y el grano se pudre, pero del corazón del grano nace una planta. El siguiente ejemplo, no toda la carne es la misma carne. Una es la carne y la de los hombres, otra es la de las bestias, otra es la de los peces y otra es la de las aves. Otro ejemplo, una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en vergüenza, resucitará con gloria. Se siembra cuerpo animal, que es pasto de gusanos, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Primero lo animal y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terreno, Adán, y Talel los terrenos. El segundo hombre, que es el Señor del cielo, Talel los celestiales. Como trajimos pasado la imagen del terreno, que es esta, traeremos futuro la imagen del celestial. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y entonces cuando esto se cumpla, se efectuará la palabra, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, que nos da la victoria. Aleluya.
La única manera de pasar de mortal a inmortal es por la resurrección. Jesucristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Póngalo ahí en 2 de Timoteo 1, 7 al 10. Tranquilo que tenemos vida eterna. Y además usted no tiene más culto que lo que van a tener ahora. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía para estar en temor, sino que nos ha dado espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Por tanto, por lo que hemos recibido, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamientos altos, no conforme a nuestras obras, sino según el intento suyo y gracia que nos fue dado antes de los tiempos de los siglos, pero que fue manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. No hay inmortalidad sin el Evangelio. Eso de que el hombre es inmortal es filosofía griega. ¿Han leído usted en 1 Timoteo? Hasta lo cantamos. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, sea honor y gloria. 1 Timoteo 1:17. 1 Timoteo 6, 13, 14 y 15, dice que el Señor mostrará al único y soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria y el imperio sempiterno por los siglos de los siglos. Aleluya. El hombre no es inmortal, eso es filosofía griega, y como los grandes filósofos del catolicismo, como Tomás de Aquino y Agustín de Hipona eran filósofos, ellos leyeron las escrituras con los anteojos de la filosofía, y por eso enseñaron lo que enseñaron. En el catolicismo se manejan dos términos, alma y cuerpo. Pero la Biblia maneja tres términos, espíritu, alma y cuerpo. El hombre es un ser compuesto, tripartito. Por eso Dios no es hombre, ni se hizo hombre. Dios es espíritu. Dios no es hombre, lo dice la Biblia repetidamente. Ya en Números 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta. Y Job dice, Dios no es hombre para que me responda como cuando yo pleiteo con él. Dios no es hombre, Dios es espíritu. ¿Están cansados? ¿Termino? Bueno, ¿cómo fue el hombre originalmente? Génesis 1:27. Creó Dios al hombre. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo. Pero ellos no tenían cuerpo, eran espíritus. Capítulo 2 de Génesis dice, formó Jehová al hombre del polvo de la tierra, alentó en su nariz sopló vida, y fue el hombre un alma viviente, un ser viviente. Y de ese hombre se sacó la costilla para hacer la hermosura de ustedes. Por eso que las mujeres son hermosas, son fuertes, por eso hay más viudas que viudos, porque la mujer fue hecha de un material fino, en cambio nosotros fuimos hechos del polvo. Sí, así que no sean vanidosas, porque nos deben la hermosura. Sí, material fino y fuerte. Entonces el hombre era un ser viviente, alma y persona son
sinónimos en la Biblia. Entonces, cuando habla del alma, no está hablando de una parte en el Antiguo Testamento. Génesis 46, 27, con 70 almas, dice la antigua versión, y la nueva dice, con 70 personas descendió Jacob a Egipto. El alma que pecare, esa morirá, la del Padre como la del Hijo. ¿Qué aprovechará el hombre si granjeara todo el mundo y pierde su alma? Cuando usted le va a predicar a las almas, ¿le va a predicar a una parte del hombre o al hombre entero? Cuando se entregaron 10 almas o se bautizaron 20 almas, no fue una parte de la persona, sino el entero. Ese es el lenguaje de una parte por el todo. También lo dice respecto a la carne. Génesis 6:3, no contenderá mi espíritu con el hombre siempre, porque el hombre es carne. Salmo 65:2, a ti vendrá toda carne y orarán. Joel 2:28, derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Será que el hombre es carne solamente? No, está hablando de una parte por el todo. Como el ganadero que dice, tengo 50 cabezas de ganado, pero no son 50 calaveras por allá amontonadas en un rincón, sino 50 novillos. Entonces, ya en el Nuevo Testamento, entonces habla del hombre por partes. Primera Tesalonicenses, que vuestro espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles para la venida del Señor. Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos, que parte el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que Dios le dio al hombre fue un espíritu. Job 32:8 dice, ciertamente espíritu de Dios hay en el hombre. Salmo 25, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eclesiastés 12:7, el polvo va al polvo como era, porque el espíritu se fue a Dios que lo dio. El Señor Jesús en la cruz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esteban, cuando lo estaban apedreando, dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. O sea, lo que se va a Dios es lo que mismo que Dios le dio. El alma son las facultades que el espíritu del hombre tiene, a diferencia del animal. El alma no es un ente, es las cualidades que su espíritu tiene: inteligencia, raciocinio y voluntad. Porque usted tiene inteligencia, usted puede pensar. Porque tienes razón, puedes juzgar. Y porque tienes voluntad, puedes decidir. Y por eso tienes emociones. Mi alma se alegra, mi alma se goza, mi alma se regocija, mi alma se angustia, mi alma está triste. ¿Por qué nos angustiamos o nos alegramos? Porque vemos u oímos de una tragedia y nos dolemos. Cuando el pastor estaba mencionando al joven que tiene esa enfermedad, siendo un joven, eso le duele a cualquiera, porque no es la voluntad de Dios que los jóvenes se mueran. Ya cuando uno ha vivido su vida, ya uno no tiene afán de que se me muero, no está uno preocupado por eso, porque uno ya ha vivido la vida. Entonces, todo el que ve u oye algo trágico se duele. Y el que ve, pues para mí es una alegría verlos a ustedes. Y especialmente las personas que hemos conocido por muchos años. Por eso me vieron abrazándome ahí con algunas hermanas y con algunos hermanos, porque es una emoción que le da a uno de encontrarse con personas que uno ha querido tanto por tantos años. Entonces, las emociones son el resultado de lo que vemos y de lo que oímos,
de lo que contemplamos, sencillamente porque tenemos esas cualidades. El perrito le bate la cola en el baile o en el velorio, porque él no sabe lo que está pasando. El caballo va en una gran parada militar o arrastrando un carro con un ataúd para el cementerio, pero para él no sabe en lo que está, porque él no tiene inteligencia, ni razón, ni voluntad. Entonces, el alma es eso, y por eso cuando el espíritu se va a Dios, ahí va el alma. El hombre es espíritu, no le diga al contrario, porque no está al contrario. Espíritu, alma y cuerpo. Dios es espíritu, por eso Dios no es hombre, ni se hizo hombre, y menos se hizo carne. Dios se manifestó en carne, que es otra cosa. Se reveló, pero no que Él sea así. Si Dios se hubiera hecho carne, se hubieran violado dos atributos. Número uno, que Dios es espíritu, y número dos, que Dios es inmutable, no cambia. Él dice repetidamente que Él no cambia. Y porque Él no cambia, es que nosotros gozamos de lo que gozamos. Porque si fuera por nosotros, estaríamos en la pitadora ya hace rato. Pero por su gracia y misericordia que es nueva cada mañana, aleluya, porque Él vive, nosotros vivimos. Por eso, queridos amigos, Jesucristo es todo. Agárrese de Él, dígale: Señor, a ti me entrego, Señor, a ti rindo mi vida, porque sé lo que tú eres, sé lo que tú has hecho por mí, y sé que nadie más, ni mi mamá, ni mi papá, ni los que más me quieren, podrán hacer por mí lo que solamente tú has hecho. Aleluya, aleluya. Entonces, el nuevo nacimiento, que es el resultado de la venida del Espíritu Santo al mundo, es lo que ha producido nuevas criaturas. David, cuando confesó su pecado en el Salmo 51, se anticipó a eso, diciendo: crea en mí un corazón nuevo y un espíritu recto dentro de mí. Se anticipó a la nueva creación. El cristiano es una nueva creación. Es el linaje de Jesucristo. Israel es el linaje de Abraham según la carne. La iglesia es el linaje de Jesucristo. Por eso usted no es un cualquiera. Es linaje real. Gente santa. Pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Estímese como cristiano, valore lo que Dios le ha dado y sírvale al Señor con entera corazón, con espíritu, alma y cuerpo, para que no solamente Dios sea glorificado, sino tú seas bendecido. La bendición de Dios es la que enriquece la vida humana y no trae tristeza con ella. Aleluya. En Él lo tenemos todo. Entonces no se le olvide que vivimos, trabajamos para aquel día. Para aquel día que puede aparecer de un momento a otro. Para terminar, les digo, allá en una campaña americana en Houston, estaban en un campamento, y el predicador le dijo a los hermanos: el Señor puede venir en este momento. Y un niño que estaba ahí salió disparado, y el portero le dijo: ¿para dónde vas? Dice: a comprar mi última chocolatina.
que los niños sí creen. Hay que estar listos, hermanos. ¿Quieren darle gracias al Señor? Levántense, vamos a darle gracias al Señor. Aleluya. Aleluya. Al Rey de los siglos, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria, sea honor y gloria, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al Rey de los siglos, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria.